Naturaleza electrógena de la bomba sodio-potasio. El hecho de que la bomba sodio-potasio desplace 3 iones sodio hacia el exterior por cada 2 iones potasio que desplaza hacia el interior significa que se desplaza una carga positiva neta desde el interior de la célula hasta el exterior en cada ciclo de bombeo. Esto genera positividad en el exterior de la célula, aunque deja un déficit de iones positivos en el interior de la célula, es decir, produce negatividad en el interior. Por tanto, se dice que la bomba sodio-potasio es electrógena, porque genera un potencial eléctrico a través de la membrana celular, como se analiza en el capítulo 5. Este potencial eléctrico es un requisito básico en las fibras nerviosas y musculares para transmitir señales nerviosas y musculares. Transporte activo primario de iones calcio. Otro mecanismo importante de transporte activo primario es la bomba de calcio. Los iones calcio normalmente se mantienen a una concentración muy baja en el citosol intracelular de prácticamente todas las células del cuerpo, a una concentración aproximadamente de 10.000 veces menor que en el líquido extracelular. Esto se consigue principalmente mediante 2 bombas de calcio que funcionan mediante transporte activo primario. Una está en la membrana celular y bombea calcio hacia el exterior de la célula. La otra bombea iones calcio hacia uno o más de los orgánulos vesiculares intracelulares de la célula, como el retículo sarcoplásmico de las células musculares y las mitocondrias en todas las células. En todos estos casos, la proteína transportadora penetra en la membrana y actúa como una enzima ATPasa que tiene la misma capacidad de escindir el ATP que la ATPasa de la proteína transportadora de sodio. La diferencia es que esta proteína tiene un punto de unión muy específico para el calcio en lugar de para el sodio. Transporte activo primario de iones hidrógeno. En 2 localizaciones del cuerpo, el transporte activo primario de los iones hidrógeno es muy importante. 1. En las glándulas gástricas del estómago. 2. En la porción distal de los túbulos distales y en los conductos colectores corticales de los riñones. En las glándulas gástricas, las células parietales que están en las capas profundas tienen el mecanismo activo primario más potente de transporte de iones hidrógeno de todo el cuerpo. Esta es la base para secretar ácido clorhídrico en las secreciones digestivas del estómago. En el extremo secretor de las células parietales de las glándulas gástricas, la concentración del ion hidrógeno aumenta hasta 1.000.000 de veces y después se libera hacia el estómago junto con iones cloruro para formar ácido clorhídrico. En los túbulos renales hay células intercaladas especiales en la porción distal de los túbulos distales y en los conductos colectores que también transportan iones hidrógeno mediante transporte activo primario. En este caso se secretan grandes cantidades de iones hidrógeno desde la sangre hacia la orina con el objetivo de eliminar de los líquidos corporales el exceso de iones hidrógeno. Los iones hidrógeno se pueden secretar hacia la orina contra un gradiente de concentración de aproximadamente 900 veces. La energética del transporte activo primario. La cantidad de energía necesaria para transportar activamente una sustancia de una membrana viene determinada por cuánto se concentra la sustancia durante el transporte. En comparación con la energía necesaria para concentrar 10 veces una sustancia y concentrarla 100 veces precisa el doble de energía y concentrarla 1000 veces precisa el triple de energía. En otras palabras, la energía necesaria es proporcional al logaritmo del grado en que se concentra la sustancia según se expresa por la fórmula siguiente. Energía en calorías por osmol es igual a 1400 logaritmo de C1 sobre C2. Así expresado en calorías, la cantidad de energía necesaria para concentrar 10 veces un osmol de una sustancia es de aproximadamente 1400 calorías y para concentrarla 100 veces de 2800 calorías. Se puede ver que el gasto energético para concentrar las sustancias en las células o para eliminar sustancias de las células contra un gradiente de concentración puede ser muy grande. Algunas células, como las que tapizan los túbulos renales, y hay muchas células glandulares, gastan hasta el 90% de su energía solo con esta finalidad. Transporte activo secundario, cotransporte y contratransporte. Cuando los iones sodio se transportan hacia el exterior de las células mediante transporte activo primario, habitualmente se establece un gran gradiente de concentración de iones sodio a través de la membrana celular con una concentración elevada fuera de la célula y una concentración muy baja en su interior. Este gradiente representa un almacén de energía porque el exceso de sodio en el exterior de la membrana celular
siempre intenta difundir hacia el interior. En condiciones adecuadas, esta energía de difusión del sodio puede arrastrar otras sustancias junto con el sodio a través de la membrana celular. Este fenómeno se denomina cotransporte y es una forma de transporte activo secundario. Para que el sodio arrastre otra sustancia con él es necesario un mecanismo de acoplamiento. Esto se consigue por medio de otra proteína transportadora de la membrana celular. En este caso, el transportador actúa como punto de unión tanto para el ion sodio como para la sustancia que se va a cotransportar. Una vez que los dos están unidos, el gradiente de energía del ion sodio hace que este ion y otras sustancias sean transportados juntos hacia el interior de la célula. En el contratransporte, los iones sodio intentan una vez más difundir hacia el interior de la célula debido a su gran gradiente de concentración. Sin embargo, una vez la sustancia que se va a transportar está en el interior de la célula y se debe transportar hacia el exterior. Por tanto, el ion sodio se une a la proteína transportadora en el punto en el que se proyecta hacia la superficie exterior de la membrana, mientras que la sustancia que se va a contratransportar se une a la proyección interior de la proteína transportadora. Una vez que ambos se han unido, se produce un cambio conformacional y la energía que libera el ion sodio que se mueve hacia el interior hace que la otra sustancia se mueva hacia el interior. Cotransporte de glucosa y aminoácidos junto con iones sodio. La glucosa y muchos aminoácidos se transportan hacia el interior de la mayor parte de las células contra grandes gradientes de concentración. El mecanismo es totalmente mediante cotransporte, como se muestra en la figura 4.12. Se debe observar que la proteína transportadora tiene dos puntos de unión en su cara externa, uno para el sodio y otro para la glucosa. Además, la concentración de los iones sodio es muy alta en el exterior y muy baja en el interior, lo que suministra la energía para el transporte. Una propiedad especial de la proteína transportadora es que no se producirá un cambio conformacional que permita el movimiento de sodio hacia el interior hasta que también se una una molécula de glucosa. Cuando ambos están unidos se produce automáticamente el cambio conformacional y el sodio y la glucosa son transportados al mismo tiempo hacia el interior de la célula. Por tanto, este es un mecanismo de cotransporte sodio-glucosa. Figura 4.12. Mecanismo propuesto para el cotransporte de sodio y glucosa. En el exterior, ahí entran juntos el sodio y la glucosa, su molécula cada uno, una bolita más chiquita el sodio y la glucosa más grande. Ahí cuando se abre, en el exterior se llama punto de unión del sodio y punto de unión de la glucosa, que es como una manchita al costadito de la bomba. Y atraviesa, no se abre, sino que atraviesa la glucosa y el sodio adentro ahora. Seguimos. El cotransporte con sodio de los aminoácidos se produce de la misma manera que para la glucosa, excepto porque utiliza un grupo diferente de proteínas transportadoras. Se han identificado 5 proteínas transportadoras de aminoácidos, cada una de las cuales es responsable de transportar un grupo de aminoácidos con características moleculares específicas. El cotransporte con sodio de la glucosa y de los aminoácidos se produce especialmente a través de las células epiteliales del tubo digestivo y de los túbulos renales para favorecer la absorción de estas sustancias hacia la sangre, como se analiza en los capítulos posteriores. Otros mecanismos importantes de cotransporte, al menos en algunas células, incluyen el cotransporte de iones cloruro, yoduro, hierro y urato. Contratransporte con sodio de iones calcio e hidrógeno. Dos mecanismos de contratransporte, transporte en una dirección opuesta al ion primario, especialmente importantes, son el contratransporte sodio-calcio y el contratransporte sodio-hidrógeno. El contratransporte sodio-calcio se produce a través de todas o casi todas las membranas celulares, de modo que los iones sodio se mueven hacia el interior y los iones calcio hacia el exterior, ambos unidos a la misma proteína transportadora en un modo de contratransporte. Esto se produce además del transporte activo primario de calcio que se produce en algunas células.
El contratransporte sodio-hidrógeno se produce en varios tejidos. Un ejemplo especialmente importante se produce en los túbulos proximales de los riñones, en los que los iones sodio se desplazan desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula tubular, mientras que los iones hidrógeno son contratransportados hacia la luz tubular. Como mecanismo para concentrar los iones hidrógeno, el contratransporte no es en modo alguno tan eficaz como el transporte activo primario de los iones hidrógeno que se produce en los túbulos renales más distales, aunque puede transportar cantidades muy grandes de iones hidrógeno, lo que hace que sea clave para el control del ion hidrógeno en los líquidos corporales, como se analiza en detalle en el capítulo 30. Transporte activo a través de capas celulares. En muchas localizaciones del cuerpo se deben transportar sustancias a través de todo el espesor de una capa celular, en lugar de simplemente a través de la membrana celular. El transporte de este tipo se produce a través de 1. El epitelio intestinal, 2. El epitelio de los túbulos renales, 3. El epitelio de todas las glándulas exocrinas, 4. El epitelio de la vesícula biliar, 5. La membrana del plexo coroideo del cerebro y otras membranas. El mecanismo básico para el transporte de una sustancia a través de una lámina celular es 1. Transporte activo a través de la membrana celular de un polo de las células transportadoras de la capa, y después 2. Difusión simple o difusión facilitada a través de la membrana del polo opuesto de la célula. La figura 4.13 muestra un mecanismo para el transporte de los iones sodio a través de la capa epitelial de los intestinos, de la vesícula biliar y los túbulos renales. Esta figura muestra que las células epiteliales están conectadas entre sí íntimamente en el polo luminal por medio de uniones denominadas besos. El borde en cepillo de las superficies luminales de las células es permeable tanto a los iones sodio como al agua. Por tanto, el sodio y el agua difunden fácilmente desde la luz hacia el interior de la célula. Después, en las membranas basales laterales de las células, los iones sodio son transportados activamente hacia el líquido extracelular del tejido conjuntivo circundante y hacia los vasos sanguíneos. Esto genera un elevado gradiente de concentración del ion sodio a través de las membranas, que a su vez produce también la ósmosis de agua. Así, el transporte activo de los iones sodio en las superficies vasolaterales de las células epiteliales da lugar a transporte no solo de iones sodio, sino también de agua. Estos son los mecanismos mediante los cuales casi todos los nutrientes, los iones y otras sustancias se absorben hacia la sangre desde el intestino. También son la forma en la que algunas sustancias se reabsorben desde el filtrado glomerular por los túbulos renales. En todo este libro hay numerosos ejemplos de los diferentes tipos de transporte que se han analizado en este capítulo. Mecanismo básico del transporte activo a través de una capa celular es la figura